Pues como decía, buenas tardes, bienvenidos a esta vuestra Casa de la Cultura. Es de mis primeros actos como concejala de Cultura y estoy encantada de ver el amplio espectro cultural que hay en Albolote. La verdad que visto desde fuera no es tan amplio ni tan bonito como se ve desde dentro. Tengo el honor de tener esta tarde con todos nosotros a Constanza. Constanza ya es súper conocida en Albolote y bueno, pues como sabéis, el Ayuntamiento seguimos apoyando el talento cultural y bueno, pues creo que esta tarde primero van a comentar el currículum y luego nos van a presentar el libro. Ya os digo, bienvenidos y a disfrutar de esta tarde literaria preciosa. Gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Santiago, editor de Editorial Nazarí. Algunos quizá me conozcáis, ya que he editado los dos últimos poemarios de Juan Carlos Rodríguez o una novela de Emilio Ballesteros, que también se encuentran en la sala. Me gustaría daros la bienvenida a la presentación de un nuevo poemario, Ritos de Paso, de Constanza González Ferrer. Me vais a permitir que os tutee, porque me gusta alejarme de los formalismos y hacer los actos un poco más cercanos. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento, a la Casa de la Cultura, que nos haya abierto las puertas de este maravilloso edificio para reunirnos en torno a un libro. A los responsables, gracias a María Eugenia por esas palabras introductorias, y al personal implicado en prepararlo todo. Sin lugar a dudas, en todo acto cultural hay que mostrarse agradecido con el público asistente. Se debe hacer por protocolo, pero yo lo hago por verdadero agradecimiento. Sé muy bien lo difícil que es convocar gente en una tarde como la que se ha presentado, un día lluvioso, inestable, lo difícil que es prestar atención a un acto cultural ante la cantidad de alternativas de ocio que tenemos a nuestro alcance. Así que debo y quiero mostrar mi agradecimiento hacia vosotros, vosotras, por regalarnos vuestro tiempo. Estoy seguro que merecerá la pena y espero que vayáis con un alto grado de satisfacción y, si es posible, con un libro debajo del brazo. Nos acompaña en esta mesa Marcelo García, poeta local que todos conocéis, mucho mejor que yo. Ha publicado varios libros de poesía y colaborado en diversas antologías. No sé si a través de una de esas colaboraciones, Caballo del Alba, publicado por el Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, fue cuando se conocieron Constanza y Marcelo, ya que ambos están incluidos en esa antología. Ahora me resolverán la duda. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos y arroparnos y arropar a Constanza en un día tan importante como es la primera presentación de un nuevo libro. Y Constanza González Ferrer, la persona que nos convoca hoy aquí. Como es de rigor, mi labor es presentarla, aunque sé que no voy a contar nada nuevo sobre ella. Constanza es licenciada en Derecho y trabaja para la Junta de Andalucía. Ritos de Paso es su tercer poemario. Ya publicó anteriormente Si sobrevivo al poniente y Pura fe en la noche. Ha colaborado en numerosas antologías, antes mencionábamos Caballo del Alba, pero también podemos encontrar sus textos en Jubiloso Pabellón, Poemas del Confinamiento o Todo es Poesía Granada, entre otros. Brevemente, porque Marcelo y Constanza hablarán más de ello, os comentaré que Arnold van Gennep fue el primero en incorporar al lenguaje de la antropología social el término rito de paso, como aquellos ritos que determinan la transición de un estado de vida a otro y que representan los cambios básicos en la vida de una persona. El esquema completo de los ritos de paso incluye, al menos teóricamente, ritos de separación del mundo anterior, expresa simbólicamente el distanciamiento del individuo o del grupo de un punto anterior fijado en la estructura social o de un estado de ambos, ritos de margen o limen, en el que las características de la persona que experimenta el cambio son ambiguas porque atraviesa un entorno cultural que no es ni el estatus del que parte, ni tampoco al que aspira, y ritos de agregación al mundo nuevo, en el que el sujeto, ya sea individuo o colectivo, consuma el cambio de estado. Ahora profundizará un poco más, seguro, Constanza en ello. Bien, sabiendo un poco esto, descubriréis que es un placer, como mencionaba Juan Peregrina en su valoración, un poeta de Granada, que es un placer leer libros de poesía como Ritos de Paso, de esta calidad, ambición y esfuerzo.
La calidad la aporta el tema o temas tratados, el tratamiento de los mismos, el lenguaje utilizado para buscar y hallar nuevas formas sobre conceptos antiguos, como el amor, la infancia, los trabajos de vivir y sobrevivir en este mundo que nos ha tocado. La ambición es certeza de hacerlo bien, y la poeta da bastantes motivos para que así lo creamos. Herramientas retóricas, composición de los poemas, estructura del libro, objetivos propuestos y hallazgos conseguidos. El esfuerzo es saber jugar todo lo anterior y no caer en el rigor forzado, en la palabrería hueca o el formalismo excesivo. Constanza sabe aplicar una libertad expresiva a su decir, a su manera de contarnos las cosas. En definitiva, tiene una voz propia que la hace reconocible y eso siempre aporta tranquilidad, expectativa e ilusión a quien la lea, ya que el misterio y la belleza, reconocibles si se analizan críticamente los textos, pero no visibles para lectores y lectoras comunes, permanecen en estos versos, conformando poco a poco poemas que ganan valor, transmiten ideas y coronan un libro que, gracias a esa gradación impuesta por la poeta, nos sumerge en su mundo lírico, hermoso, delicado y sutil. Y a partir de aquí dejo que sean Marcelo y Constanza quienes nos hablen de ritos de paso. Termino haciendo la misma petición que hago en todas las presentaciones. Leed. Os animo a la lectura, en general, y a esta en particular. Mal editor sería si no la recomendase. Si compráis este libro, me haréis feliz a mí, pero sobre todo a Constanza. Y si comentáis aspectos sobre el mismo, notaréis el brillo en su ojo. Siempre pido en todas las presentaciones que la gente lea. Ya lo dijo Unamuno en su cancionero. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Los libros nos aportan entretenimiento, conocimiento, vivencias. Comprad libros. Invertid en humanidades. Ayudad a que la maquinaria que sostiene la buena literatura siga manteniéndose a flote. Por las creativas como Constanza, como Marcelo. Por vosotros, vosotras y por las generaciones venideras. Reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento y la Casa de la Cultura de Albolote, a Marcelo, a Constanza. Gracias por elegir Editorial Nazarí. Espero que quienes se sumerjan en los versos de este libro disfruten y sientan tanto como tú escribiéndolo y yo editándolo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, solo decir que estoy muy contento de que la poeta Constanza quisiera contar conmigo para presentar su nueva obra. Y es cierto que nos conocemos, como ha dicho Alejandro, desde hace unos cuantos años, no exactamente desde el momento de aquella colección de Caballo del Alba de 2018, sino un año después, cuando yo me sumé al club de los poetas alboloteños que publicaban en la colección de poesía Altinarí, patrocinada por este ayuntamiento. Allí fue donde la conocí y allí fue donde la conocí también leyendo pues, a su libro Si sobrevivo al poniente. Y pues ahora nos reunimos aquí con ocasión del nacimiento de su nuevo libro, Ritos de Paso, que siempre es un acto lúdico de celebración. Al hablar de nacimiento podemos pensar en una criatura que ve la luz y es la alegría de la casa. Vemos cierto parecido con el padre o la madre, pero por encima de todo sabemos que es un ser único, que nunca había existido antes y que no se repetirá después. O bien podemos pensar en el primer rito de paso, el alumbramiento, y esto es de lo que va todo el libro, de las transiciones o cambios significativos en la vida. Es un libro compuesto de más de 50 poemas de factura muy elaborada, donde veremos emoción e ironía entretejerse para componer una obra de enorme coherencia, donde tomando como pretexto las fases y etapas que la antropología describe, Arnold van Gennep, la poeta reflexiona sobre la infancia y la adolescencia, la juventud, la madurez, la maternidad y la madurez. Esa ironía que entrevera lo humano y lo sagrado es el puente que salva la distancia
la incompatibilidad, que diría Arnold van Gennep, entre lo profano y lo luminoso. Dice la poeta: lo cotidiano es un sacrificio a cambio de la luz. Un joven o una virgen serán muertos para auspiciar una epifanía en la cocina. Considero que es un gran acierto por parte de la poeta el vertebrar todo su poemario a partir del mito y del rito, porque aunque vivimos en un tiempo en que nos conformamos con una visión del mundo plana y prosaica, que mira con desdén y con aire de superioridad al pasado, tachando el saber antiguo de superstición y mentira, sin embargo, no debemos pasar por alto las observaciones de autores como Joseph Campbell, que pensaron que el mito puede ser la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Esos cambios que describe la antropología y la mitología son etapas que todos experimentamos y sufrimos en nuestro proceso de crecimiento y maduración y de integración en el grupo social. En principio rechazamos los cambios, quisiéramos que todo siguiera igual, en ese estado de cierta estabilidad conseguida, pero no podemos parar los cambios, aunque supongan el abandono de la edad de la inocencia, del despreocupado narcisismo juvenil, de la fuerza y vigor de la juventud y, finalmente, del abandono de la propia vida en el último estadio de la existencia. La aceptación de estas transiciones o cambios nos hacen crecer como personas. Hoy vemos con demasiada frecuencia los problemas que se derivan de no querer afrontar los ritos de paso de cada edad, niños tiranos de sus padres o de sus maestros, jóvenes adultos que rechazan la paternidad o la maternidad porque eso significa una serie de renuncias o responsabilidades, adultos que se comportan como niños, viejos que no quieren envejecer. En su poemario, la poeta acepta los cambios con resignada entereza, con discreta esperanza. Ella siempre filtra la dimensión simbólica y ancestral de los ritos de paso a través de unos ojos que se fijan en lo cotidiano, que recurren al pequeño cofre del tesoro de los recuerdos de la infancia, de la juventud, de la maternidad, del sentimiento de pérdida de los seres queridos. Ella dialoga con las personas que fue y con las criaturas con las que establece un vínculo poético. ¿Y todo para qué? Tal vez para llegar a un cierto estado del alma, una epifanía, esa especie de salto que nos transforma y nos deja una cierta alegría, una alegría sin euforia, escasa, pero verdadera. Dice la poeta: ahora que has colgado en él tu nido, mi porche es atrio, como si hubiera detrás algo sagrado. Tal vez sea mi casa o las aspidistras fieles. A cierta hora de la tarde, la luz persigue el centro de las calas blancas y deja una claridad de pórtico en tus ojos, más transparente desde que las golondrinas revuelan entre los arcos. Si he de cruzar este ámbito sobrecogida con la esperanza de la resurrección, quiero llevar la carne encendida y los brazos en posición de ofrenda. Por tu nido colgado se ha convertido el zaguán en portal de los cielos, conversión verdadera de intemperie a primavera rugiente. Yo también soy conversa, neófita, en una cierta alegría. Y en el devenir de los cambios, llenos de despedidas, de extrañamientos, de separaciones, que hacen que las golondrinas se vayan, que los mayores se vayan, que las hijas se vayan, la poeta ofrece hospitalidad y albergue como si su corazón fuese un recinto sagrado, un faro, un candil encendido. Asilo golondrinas y a todo lo que retorne en la rompiente de la primavera. Si tú quisieras volver desde el otro mundo
cabalgando sobre una semilla de álamo, unida a otras hasta formar un cuerpo ligero, tan parecido a un alma, serías bienvenido, pues mis aspidistras amansan y refrescan por los siglos de los siglos, aunque estos geranios confundan a la rosa de los vientos. Si deseáis volver, golondrinas, muertos, hijas, aquí hay albergue, aquí hay para todos un grito de permanente vigilia, de candiles encendidos. No puedo más que ofreceros, golondrinas, muertos, hijas, la inquebrantable y rectísima voluntad de la luz. Esos cambios nos han transformado. Es la hora del regreso al hogar. Pero ya no somos los mismos. Dice la poeta, contabais con que volvería la misma persona y yo soy otra, un trasunto quizá. Fin de la cita. Como Ulises en su regreso a Ítaca disfrazado de mendigo, nuestro pobre bagaje lleva algo de sabiduría y desencanto, y además el entorno al que volvemos no es exactamente el que era. Como dice Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, al regresar encontramos los paisajes trastocados, los puntos de referencia barridos, en tanto que los informadores han mudado el semblante. Hablando de regresos, el siguiente poema, precedido de una cita de José Antonio Milena, aquí presente, recibe el regalo con ojos de asombro y mayor el pasmo. Y el poema dice: no tengo experiencia en el regreso, me esperáis en la casa con las puertas abiertas y yo tras la puerta nunca imagino estancias, solo paisajes celestes y vegas aradas. Si retorno, me conocerán el perro o el gato, aunque nunca los tuve. El verdín que crece en las losetas sueltas y los cereales que dejé almacenados. Quiero que mi regreso sea para vosotros lo que es para mí el de las golondrinas. Su vuelta al mismo rincón de mi casa me inunda de una absurda y merecida alegría, un pasmo de infancia, inocente saliva. La verdadera dicha no tiene sentido. Termino con la certeza de que el libro se echa al mundo con todas las bendiciones y con la esperanza de una larga vida. Quiero agradecer a la autora su aportación al legado poético, aportación que con esta edición queda fijada y preservada. Ahora la palabra y el tiempo son tuyos, Constanza. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Un agradecimiento a la Casa de la Cultura por acogerme, como siempre, desde mi primer libro. Muchísimas gracias a Alejandro por haberme acogido en su colección de Araxa, de su editorial. Me siento muy orgullosa de los autores que me rodean en ella y de estar en ella. Y muchísimas gracias a Marcelo, que quise que estuviera aquí conmigo por su exquisitez como poeta y por su exquisita sensibilidad como persona. De hecho, en su lectura he escogido 3 de los poemas más queridos para mí, que van más al fondo de mi espíritu, o sea que ha sido infalible. Durante estos días pensé además que Marcelo y yo teníamos una cosa en común. En los libros publicados hasta la fecha, su voz poética, su personaje poético y el mío están siempre en movimiento, no necesariamente en búsqueda, no necesariamente a la fuga, pero siempre deambulando o moviéndose o incluso dando vueltas sobre sí mismo. Metamorfoseándose. Sí, o cambiando. Pero este libro ha venido a decirme a mí que ya está, que ya he llegado, o para no pecar de pretenciosa, que sé dónde quiero llegar. Y a pesar de resistirme a que el libro cumpla esa pseudofunción pseudo-psicoanalítica, es verdad que tengo esa sensación, hasta tal punto así que el último grupo de poemas que estoy escribiendo en los últimos meses se llama De una orden contemplativa, es decir, párate y mira.
y eso es lo que estoy haciendo. Ritos de paso ha explicado muy bien Alejandro en qué consiste y también lo ha dicho Marcelo y no me voy a extender más sobre eso. Es verdad que aparecen los ritos de paso como tales, pero también sobre todo lo utilizo como instrumento para la reflexión poética por la inmensa cantidad de temas que me evoca a mí. Y lo primero, voy a incurrir en todas las incorrecciones políticas posibles, porque voy a decirlos como un rito de paso que todos tenemos en nuestro arquetipo, ¿no? Imaginaros una aldea africana, que el niño o la niña se abandona en el desierto, tiene que volver a casa con un animal muerto por sus propias manos y luego ya es un individuo, ya puede casarse y ser dueño o propietario. Es decir, está bien integrado en la sociedad. Más incorrecciones políticas no he podido decir a la vez. Pero muchas veces este rito de paso puede fracasar porque el interesado no entiende el valor del sacrificio. Os voy a poner un pequeño ejemplo. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver. A ver si lo tengo marcado, pero... A ver. Sí, mira. La niña divisa a lo lejos la infancia como si no fuese suya, temerosa de perder el temor a la noche, de perder el apetito voraz y la sed. Toda la llanura posada sobre ella espera que regrese coronada con las plumas de un ave muerta por sus propias manos y con el latido del pájaro disuelto en las venas azules de su antebrazo. Le disparé. Detuve la inquietud de su vuelo para perder una inocencia que no es de este mundo, porque la pureza era antes, cuando mi madre me acunaba y la paja caliente cincelaba mi sueño. La compasión que siento ahora inutiliza el sacrificio, inutiliza los esponsales. Predice que este año la lluvia llegará más tarde. Así que me veo en la parte primera de los ritos de paso, donde el individuo es separado de su comunidad. Es separado porque es tóxico, porque carece de identidad. Y eso es muy contaminante, un individuo sin identidad. Y en la cuestión de la identidad es una de las que más me gusta a mí como tema literario y está siempre presente desde la Ilíada, que también conoce Marcelo y también lo ha expuesto en algún poemario, hasta El Quijote, una novela básicamente de estudio de identidades, o la preciosa novela de Banville que tengo yo ahora en la mesita de noche. Este tipo de individuo a veces es expulsado, pero a veces se marcha, y yo intento jugar con esos conceptos. Mirad, un ejemplo. A ese bosque al que vas, llévate tu infancia. Te será útil desmigarla para dar de comer a los pájaros. Pintar con su sangre las cortezas del bosque, marcando el territorio de lo perdido. Cuélgala de los árboles para asustar a los caminantes y poner la simiente de una leyenda. Deslindará caminos y servidumbres. Parte con ella el agua de los arroyos y tiéndela luego hecha jirones. Hecha jirones, tu infancia es más útil que la brújula o que inventar el fuego. Y ahora la segunda parte del rito de paso, que es la zona del umbral, la zona fronteriza, donde ocurre lo sagrado y donde se van a producir los rituales que nos van a auspiciar el cambio. Y aquí estoy jugando con una zona de umbral como espacio sagrado, pero también juego con el porche de mi casa, con su aspidistra y con su geranio. Es un umbral cotidiano y también es un umbral simbólico, donde todo sucede o a veces no sucede nada, donde aparecen las golondrinas. En el año que mi padre falleció anidó un nido de golondrinas y en la tradición espiritual y literaria española las golondrinas tienen mucho paso. Y también en esos zaguanes aparece el mito de la esfinge y con ella se conversa.
hay versos que dicen: hoy no sabré responder a la esfinge ni a los otros leones. O dice: en los portales donde mi infancia se deshacía no se apostaban las esfinges. En ese territorio fronterizo o liminar suceden todos los ritos sagrados desde que el mundo es el mundo. Así aparecen en el libro muchos ritos de purificación, bautismo, el agua y la luz. Hay versos que dicen: haz con mi cuerpo lo que quieras, haz con mi cuerpo lo necesario, lo que quieras, entrégalo a las fieras para mi salvación. O yo solo quería un sayal de lino y un bautismo por inmersión. Nada purifica más que el miedo al agua. Y luego también aparece la presión y el papel de la comunidad, de la communitas, esa que nos guía para evitar que el individuo se desmande. Os voy a leer un par de poemas donde lo sagrado sucede. En este precisamente no sucede nada. El zaguán tibio me acaricia. Soy mecida por un rumor que llega desde la calle, como un murmullo de luz entre la sombra. Podría dormir, pero no duermo. La ausencia de cielo me desvela. Podría no nacer o no morirme y esperar siempre en esta estancia colmada de aspidistras, a que la ciudad entera se anochezca. Esperar a que me reciba el día y desecharlo. Podría enraizar en las llagas del suelo como la mala hierba, o con algunas palabras ocupar esta espera, pero en los zaguanes apenas se hace nada, salvo imaginar los pasos y contarlos. Y por último, se llega a la parte de la agregación, donde debemos volver. Y este libro, aunque estaba escrito antes de la pandemia, la parte de la agregación no tenía manera de enfrentarla. No quería escribirla sencillamente. No sabía cuál iba a ser el resultado, pero tuve suerte. Tuve suerte en el sentido de que ese poema que ha leído Marcelo, que empieza diciendo: no tengo experiencia en el regreso, es un poema que me fue dado, inspirado, dicen algunos, yo prefiero decir que me fue dado. No tuve que discutir con él, no tuve que pelearme, porque muchas veces los poemas se persiguen y se batalla con ellos, y el estado final es tan lamentable del poema y el tuyo que es mejor dejarlo ir. Decía Wisława Szymborska, en tiempos donde no había ordenadores, que la mejor herramienta de un poeta era la papelera, y aseguro la mayoría de los poemas terminan ahí. Antonio Carvajal le he oído decir algunas veces que no me lo dejo ni en el disco duro, no vaya a ser que un doctorando dentro de 50 años quiera colgarse una medalla y saque unos poemas que sean un auténtico desastre. Bueno, otra palabra, pero bueno. Y eso es así. Entonces, pero este poema me permitió a mí dejar muy bien las pautas por donde tenía que seguir. Es decir, no iba a admitir la impostura ni la superficialidad. Tenía que enfrentarme a saber a dónde volvía, para qué volvía, si el azar me lo iba a impedir, si quería volver o no. Y me obligó a una... La palabra no es sinceridad, me obligó a mantener, a evitar la obviedad y a evitar la banalidad, pero manteniendo el misterio. Yo sé dónde he llegado, os podría decir a vosotros ahora: he llegado aquí, aquí y aquí, pero no lo voy a decir. Primero, por pudor lo dudo, más bien por terror a la cursilería. Decía Joaquín Sabina que la cursilería mata un poema y salva una canción, y es cierto. Y en último lugar, porque hay que mantener el misterio. Mi definición de la poesía es una que le tomo de Eulalume González de León, que fue una poeta y crítica mexicana, acerca de otra poeta americana que se llama Elizabeth Bishop, que decía: precisión de cartógrafa y absoluto respeto al enigma. Así que cada uno sepa dónde ha llegado, dónde quiera llegar, reconozca sus exilios, sus fracasos afortunados y sus regresos inconclusos. Cada uno que haga suyo este libro de esa manera. Y os voy a leer 2 poemas y ya cerramos
la presentación. 2 poemas sobre el regreso. Regresaré a las voces que no pesan y no se someten a la gravedad. Si hoy no fuesen hospitalarias, allanaré los versos de los otros, aunque llevaré vino dulces, como me enseñaron. Pasar una noche en la voz ajena, en el sofá de sus titubeos, descubre la claridad de los salones y del ángulo oscuro. Penetrar otras bocas sin asaltar sus ojos, por favor no toquéis los ojos. Saborear el terciopelo de la lengua que recita unas palabras junto al lago Edén, por ejemplo, cuyas olas estallan en espuma de saliva limpia para nuestro aseo y levantarnos recién bautizados. Y el último poema que cierra el libro, que es un rito final, pero es más bien un rito de comensalidad, pero define muy bien en qué ha consistido mi regreso. Y en un día como tantos, decía Antonio Machado en su canción, y en un día como tantos yacerán bajo la tierra. Yo utilizo solamente el verso y en un día como tantos. Y en un día como tantos asomarás al fondo del paisaje, bajo las encinas o los arces, contigo el viento de tus párpados meciendo la hierba y la carne labrada. A tu paso se abrirá el camino, como un mar de espuma que suaviza los pies de los santos. Solo vengo a sentarme a la mesa de todos los vinos, comensal, a sentarme en la harina, a sentarme en los jugos que se han derramado, convidado al banquete del lino y al asombro del pan. Las especias adornan mi lengua, palabras sesteando en la tarde, saciada con peces hermosos. Las escamas debieran enlucir mi garganta y dejar en el agua del río transitando a mi voz. Gracias.